Listo. Entonces, para empezar a tener y como tomar otra vez el tema de lo que estábamos viendo en la clase pasada, porque pues ya llevamos 8 días donde se nos pudo haber olvidado ciertas cosas y lo importante es retomar, de hacer una lectura anterior como para saber qué es lo que estamos leyendo o qué es lo que vamos a ver, ¿no? Pedrito, antes de empezar, Pedrito, bienvenido. No te escuchamos, Pedrito. Sé que tienes el micro prendido, pero no te escuchamos. Vale, mientras que cuadras por ahí el audio, el sonido, entonces pues vamos a empezar con el estudio, ¿listo? Entonces vámonos a ir a Mateo 12, ¿sí? Del verso 22 y lo vamos a leer hasta el 26, que fue que nos quedamos la clase pasada. Esto como para tener un contexto de lo que está pasando, para entrar directamente a las palabras que hoy vamos a ver acerca de Yeshua. ¿M? Dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y recordemos que acá estábamos viendo que el único que podía hacer esta clase de milagros era el Mesías, ¿sí? O sea, a nivel profético, lo que dice Isaías, lo que dice Daniel, lo que dice incluso, si no estoy mal, es Zacarías, también hablan acerca de esto de que el único que iba a hacer milagros asombrosos era quién, el Mesías, ¿sí? El que iba a venir, que en esa profecía que Dios le hizo a David, que de él o de su simiente iba a nacer el Mesías, aquel que iba a reinar para siempre sobre el pueblo, ¿sí? Y por eso es que ellos empezaron a decir, ¿será este el hijo de David? ¿Será aquel que Dios le prometió a David? ¿Será aquel Mesías al cual va a reinar por siempre? Y acá es donde empezamos a ver el pleito que empieza a ver con los discípulos, ¿no? Y no con los discípulos, sino con los fariseos, con aquellos que estaban en contra de lo que Yeshua enseñaba, ¿sí? Y por eso dice en el verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Bersebú, príncipe de los demonios. Y acá estábamos viendo que ellos en cierto modo se estaban contradiciendo, porque imagínate, o sea, Satanás coger y echarse a él mismo fuera, pues es ilógico, ¿sí? Es como decir a un político, venga, no haga política acá, un político sacando a otro político y de la misma línea, sea liberal, sea, bueno, sea el partido que sea, pero imagínate él mismo diciéndole, venga, no haga política, no haga, no lleve o no haga nada con respecto al partido de nosotros, pues sería como partir, ¿cierto? Partir todo y no cumplir de acuerdo a lo que el Eterno lo estaba diciendo, ¿sí? Y igual el partido, si tú lo sacas al otro, pues ¿qué estás haciendo? Estás dividiendo tu propio partido y estás haciendo como que hay división dentro del mismo partido político, en el caso de este ejemplo, ¿no? Imagínense Satanás echando a sus propios demonios, o sea, eso era también crear división. Y lo que yo les decía a la clase pasada, por lo menos cómo se acabó y cómo vino la decadencia del imperio romano después de mucho tiempo que duró, pues cuando se empezó a dividir. Sí, cuando ya no lo lideraba una persona como tal, sino que se empezó a dividir en fracciones. Porque el cristianismo no ha dado o no ha llevado realmente eh, el llegar a todas las personas porque ha sido tan difícil a pesar de que muchas personas creen, a pesar que muchas personas dicen amar a Yeshua porque creen que se creó tanta división y esa división que se ha creado a lo largo de los siglos o milenios que llevamos después de la muerte de Yeshua, que ha empezado a hacer estas denominaciones, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Realmente nos ha unido? ¿Realmente ha fortalecido al pueblo de Dios?
o nos ha unido, nos ha desunido, ha quebrantado la unión que realmente Dios quería y ha hecho que muchos anden por allí, otros por allá, otros por aquí, y pues eso que hace que no andemos realmente como un cuerpo. Imagínate el dedo chiquito del pie andando por allá, el dedo medio por otro lado, el dedo gordo por otro lado, el pie para otro lado, la pierna para otro lado. Y así sucesivamente con todo el cuerpo, ¿cómo estaría el cuerpo? O sea, lo veríamos totalmente feo, ¿cierto? Totalmente no acorde a como debería ser, sino con un contexto así como hacia las pinturas. No sé si ustedes han visto las pinturas no me acuerdo si creo que es de Da Vinci, que hacía esos retratos y a veces hasta cogía y los destrozaba todos, ¿cierto? Asimismo, es cuando nosotros hacemos una división. Y eso es lo que Yeshua les está diciendo y por eso él les pregunta ya acá después. ¿Sí? Y se los dice desde el verso 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, y eso es realmente un matrimonio dividido que no vaya en el mismo sentido, pues ¿qué va a pasar? Tarde o temprano va a haber la fricción y va a haber la división total, sino parcial, y si no puede ser aparente, ¿sí? Por afuera aparentan ser la familia perfecta, pero por dentro son otra cosa, ¿sí? Y eso trae esa división. La división, el pensar que yo puedo más y que el otro no, y así sucesivamente, el empezar a dividirnos, pues crea algo y eso es lo que dice y lo que va a decir Yeshua acá. Por eso dice el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y ahí fue donde estábamos viendo en la clase pasada que cómo era posible que Satanás siguiera su reinado, que siguiera su misma línea, y si realmente fuera como los fariseos estaban diciendo, ¿ustedes creen que Satanás hubiera conquistado todo lo que ha conquistado hasta hoy en día? ¿Ustedes creen que llegaría a tal nivel de malicia y de maldad en el mundo él estando dividido y echando fuera sus propios demonios? No. Antes lo que hice, no, mire, este está asignado, vaya, vaya, atáquelo. Ah, no, mire, no. Venga, hacemos reunión y reunimos todo y hacemos todo. Ellos están constantemente trabajando, pero unidos hacia un mismo fin, que es que destruir lo que Dios quiere, destruir el plan que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo que Yeshua les está diciendo. Por eso ya en el verso 27, donde nos quedamos la clase pasada, y antes de iniciar, pues saludar a Aurora, bienvenida. Pedrito, si me escuchas, Gracias, Juliet. bienvenido. Ujú. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, entonces, sí, y si seguimos acá con el verso 27, que fue donde nos quedamos la clase pasada, mira lo que nos dice. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y acá como que los deja entre la espada y la pared, ¿sí? Porque les está diciendo, bueno, si yo he hecho y he hecho todos estos demonios por Belcebú, entonces, ¿qué están haciendo? Sus discípulos, ¿no? Porque según para esa época también existían esta especie de, ¿cómo es que se le dicen a ellos? De exorcistas, ¿sí? Y pues había líneas de fariseos que también hacían tipo de exorcistas, eso por lo menos ustedes lo pueden ver en esta serie ay, esta serie que es muy conocida, ya ahorita se me olvidó, donde muestran todo el lineamiento de Yeshua, todo el lineamiento de lo que él está hablando, ¿sí? Y Perdón, los pasa. elegidos. Sí, creo que sí, se llama, no, pero tiene otro nombre. Creo que va por ahí, el de los elegidos.
Si ustedes miran, hay un momento donde un fariseo trata de sacar el demonio que tenía María, ¿no? No sé si ustedes se han visto esa parte. Y al momento que él trata de sacar el demonio, no puede, ¿sí? Dime, Yaira. Sí, de hecho, y le dice que la sigue. Ajá, exacto, es que a mí se me olvida, yo lo he visto así por partes, no lo tengo así tan consecutivos. Pero imagínate, o sea, el momento en que él llega y empieza a mostrar eso, ¿no? Y empieza a tratar de sacar el demonio a ella y no puede y le queda como tan grabado que cuando después Yeshua coge y hace este milagro, ¿no? Él coge y se acerca y le pregunta, pues tú qué hiciste, o sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo fue que verdaderamente hiciste, ¿no? Y eso era lo que le estaba diciendo Yeshua, o sea, entonces venga, esos exorcistas o estas personas que ustedes creen que si realmente sacan los demonios, entonces ellos saben qué nombre lo están haciendo. Y eso lo podríamos decir hoy en día. Bueno, si Satanás está echando fuera los propios demonios, bueno, entonces, ¿qué será lo que hace la iglesia cristiana, por lo menos cuando echan fuera los demonios, cuando pasan estos eventos en medio de las iglesias? Lo digo yo porque yo estuve en varias ocasiones con esto fue algo con lo que yo crecí viendo estas luchas o guerras espirituales que se habla, ¿cierto? Pero nosotros no íbamos en contra de Dios o no decíamos, no, por el nombre de Belcebú, del no sé qué, salga si usted no sé qué. Cierto que no, estábamos, era conforme a lo que Dios decía. Y me imagino que los fariseos pues también iban con el mismo lineamiento de saber de que Dios era el único que podía echar fuera a estos demonios. Por eso es que Él les dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué iban a ser los jueces de ellos? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué estos que estaban haciendo esta labor terminarían siendo jueces de estos fariseos que estaban pensando en esta cosa como tan absurda, ¿no? ¿Ninguno? Una pregunta muy que nunca la han pensado. Bueno. Apenas voy entrando, no entendí bien la pregunta. Vale, Perdón. Pedrito. No, no te preocupes. Sí, estamos hablando de ese contexto en el que viene Yeshua, sí, y lo vienen diciendo y como que los fariseos dicen, no, pues este está haciendo todo por Belcebú, está haciendo todo en nombre de Satanás, está sacando todos estos demonios, ¿no? Recordemos que ahí el que había sanado, pues este era este endemoniado que, pues por el demonio que tenía adentro estaba mudo y estaba ciego, ¿cierto? Y pues al ver esto los fariseos dijeron, no, definitivamente esto es de Belcebú, lo hizo Belcebú. ¿Por qué prefirieron darle ese valor a Belcebú en vez de darle esa gloria y esa honra a Dios que realmente le pertenece a él? Y prefirieron dársela a Satanás, ¿no? Y ahí es donde Yeshua les dice, aquellos que están haciendo esta parte del exorcismo, y cuando hablo de exorcismo, recordemos que es lo que se conoce, incluso hay películas a nivel católico que hacen exorcistas, ¿cierto? De estos demonios, y hay unas películas de terror con respecto a esto, y es de ir y sacar demonios, incluso en el Nuevo Testamento, en la época, si no estoy mal, de Pedro o Pablo, se ve también esa parte donde un exorcista está tratando de hacerlo en nombre de Yeshua, ¿no? Y los demonios hasta le responden. Entonces ahí es donde vemos esta parte donde Yeshua les dice y les dice, venga, entonces ustedes o sus discípulos, ¿por quién están echando estos demonios, sí? Y ahí es donde vemos y vamos a entrar directamente a esto y vamos a empezar a desmenuzar un poquito para entenderlo y saber que realmente acá cuando estaba diciendo esto, entonces nosotros tenemos que empezar a mirar desde el original, ¿no? Está escrito en griego, entonces vamos a mirar desde griego a qué es lo que él le está diciendo a vuestros hijos y a vuestros discípulos. Y esto era algo
normal para esa época la expulsión de los demonios y más que para esa época, yo creo que era muy conocido, ¿sí? Si lo vemos, Yeshua, cada ratico que pasaba por un lugar sanaba endemoniados, expulsaba demonios, ¿no? Y lo vemos incluso que los discípulos también una vez se enfrentaron a esto. Era algo como muy común, algo que digamos que para nuestra época es como algo no tan común y ya si estamos muy metidos en esto de la guerra espiritual, en toda esta especie. Sí puede ser muy conocido en nuestras vidas, pero hay iglesias que por lo menos nunca han visto esta parte o no han pasado por este proceso. Yo lo llegué a pasar en no, más de tres veces en mi vida. Una vez estaba en un colegio, otra vez en una iglesia, así sucesivamente, pero cosas de esto se dan, pero muy remoto a lo largo, digamos, de una iglesia o al remoto o incluso más hoy en día con tanta indiferencia y con tanta maldad que se ha venido mezclando, pero para esa época era muy normal, ¿sí? Y este realmente lo vemos, incluso acá, Joseph, cuando habla acerca de esto, menciona este relato que está en Hechos, ¿no? Cuando se menciona que los hijos de una tal Exeba, ¿sí? Y se estaban dedicando a esto, a esta parte de echar fuera demonios, que estaban haciendo esto y que incluso ahí fue cuando les digo que este demonio respondió a estos hombres o jóvenes, no sé, a ustedes no los conozco, yo conozco a Yeshua, yo conozco a Pablo, a Pedro, pero ustedes no los conozco. O sea, imagínate un demonio diciéndote eso, yo cojo y salgo corriendo porque diciendo definitivamente, pues no tengo la autoridad tan buena como para echarlos fuera, ¿no? Y por eso dice que incluso los demonios lo golpearon y los mandaron desnudos. O sea, imagínate semejante caso, porque pues no tenían realmente la autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, no es que Dios no nos haya dado la autoridad, sino que es que necesitamos estar andando bajo sus enseñanzas, bajo lo que Él nos está enseñando, ¿sí? Entonces, ahí es donde podríamos decir, bueno, si estos demonios estaban en esa época, era muy común en esa época, y que Yeshua estaba diciendo que él los estaba echando, y algo que vemos es que es muy contradictorio porque a lo largo de de nuestro estudio, ¿sí? Y ustedes miran, y si ustedes miran este movimiento de la guerra espiritual, pues realmente no es que lleve más de un milenio, lleva menos, o sea, lleva casi, ¿qué día que estaba estudiando esto? Ya menos, más o menos unos 600 y creo que menos años en estar este tipo de teología de la guerra espiritual, porque si vemos donde alguno de los discípulos dijo, vengas que tenemos que orar y echar a todos estos demonios fuera, o Yeshua diciéndoles, venga, reunámonos, porque esto lo echamos fuera, ¿cierto? Que lo dice, sí, dice hay una parte donde dice, hay demonios que solo salen con ayuno y oración, ¿cierto? Pero habría que estudiar realmente todo el contexto de lo que Yeshua estaba diciendo en ese momento, porque cada situación es totalmente diferente, ¿sí? Y pues de lógico que también la enseñanza, ¿no? Entonces ahí es donde vemos a Yeshua no solo echándolos a nivel físico, sino también a nivel espiritual, por lo menos a estos que echaron y salieron del cuerpo de este hombre y prefirieron irse a donde, donde los marranos, ¿no? Para tirarse y para terminar muertos, ¿no? Entonces digamos que no era una lucha y Yeshua nunca se sentó a decirles, venga, los voy a destruir, venga, peleamos tú y yo, ¿cierto que no? Incluso cuando se presentó ante estos que eran ante los cerdos, pues ustedes me podrán decir, o no sé si ustedes han leído este texto, Yeshua les dijo algo antes de que ellos dijeran, venga, 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 no nos toque, no nos diga nada, venga esto. Yeshua ni siquiera les había dicho algo.
Ahí es donde vemos ese hechos en rojo, que yo les digo que son muy importantes, porque ahí vemos esa mano de Yeshua, esa santidad que él tenía, que incluso ya los demonios dijeron, no, 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 tú ni te nos acerques ni nos digan nada, nosotros preferimos irnos por nuestra voluntad, ¿no? O sea, imagínate a tal grado de santidad que tenía Yeshua, que incluso los demonios ya sabían, ya lo reconocían, no necesitaba gritarles, decirles, patarearles, hacer algo, ¿sí? Sino que realmente les decía todo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que les trataba de decir, ¿sí? Y por eso acá cuando empieza a decirles, bueno, entonces sus hijos, ¿con qué autoridad lo están haciendo? Cuando le dice a estos fariseos, pues le está diciendo, venga, ellos en qué nombre están sacando los demonios, o sea, lo están sacando realmente por Satanás, están utilizando los poderes de Satanás, o sea, imagínate. ¿Qué les estaba, o sea, con solo esa frase que les estaba diciendo, yo creo que ellos se quedaron callados, dijeron, bueno, ¿qué estamos pensando? ¿O qué es lo que estamos diciendo, no? Para decir que él está echando demonios por Satanás, porque incluso pues estaría utilizando los poderes de Satanás. ¿Y cuáles son los poderes de Satanás? No son nada gratos, no son buenos. Satanás no va a querer hacer que la gente reviva, no va a querer que la gente esté bien, no va a querer que la gente tenga paz, sino pues antes todo lo contrario, ¿no? En medio de una, ¿cómo se dice eso? En medio de una tela, ¿sí? Te va a envolver y va a tapar como si realmente todo estuviera muy bien, pero por dentro está todo muy mal, ¿cierto? Solo podemos ver por lo menos cuando empieza un joven en medio de la drogadicción. Empieza y todo es muy bueno, todo es muy bello, ay, eso es yo floto, yo hago, tengo fuerza, me da valor para todo, pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la salud del joven? ¿Qué pasa con su vida? Se lleva a un lado donde el joven puede pensar que está en muy bien situación, pero los que están por fuera de ese velo, ¿qué dicen? Este joven dañó su vida. Este joven tomó la peor decisión de su vida, ¿cierto? Muchos dicen hay que ayudarlos, hay que hacer cosas y se hace, hay personas que los llevan a centros de rehabilitación y todo, pero ¿quién es el único que los puede sacar de ese mundo? Dios. ¿Sí? O sea, ahí es donde vemos ese reflejo que realmente utilizar el poder de Satanás para dividir a Satanás, o sea, es que era ilógico lo que ellos estaban pensando, realmente no estaban asimilando realmente sus palabras y solo por ir en contra de Yeshua, por ir en contra de lo que Dios estaba enseñando, a veces nosotros llegamos a ser así de absurdos o de pensar cosas tan ilógicas, ¿no? En nuestras vidas, de decir, no, es que Dios necesita pelear con un demonio cuando es que Dios tiene la autoridad sobre los demonios. Si vemos a Yeshua, Yeshua no les tuvo que decir nada, sino antes ellos tomaban la iniciativa. No, 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 nosotros nos vamos. Sí, tranquilo, nosotros no. Sí, imagínense eso, ¿no? Y es algo muy bonito de ver que la autoridad de Dios sobrepasa a todos, incluso a los mismos demonios a los que antes nos aferraban y nos daba ese, como ese susto, ese pavor, ¿no? Dime, Pero Pedrito. esa era la respuesta, ¿no? Que el mismo Satanás no podía hacer una cosa buena y una cosa mala. Ujú, O exactamente. o sea, no se podía, no lo podía hacer de esa manera, vamos. Entonces, pues les faltaba reconocer al Señor Ujú. realmente. Sí, ajá, y exactamente, o sea, ahí es donde vemos que realmente ellos no andaban realmente de acuerdo a las palabras de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de Dios, porque si ellos estuvieran andando según como anduvieron los profetas, o anduvo Moisés, pues realmente ustedes creen que ellos tendrían este pensamiento. No, si hubieran arrodillado y hubieran dicho, uy, Dios mío, tú eres grande, vea todo lo que hiciste, este milagro, ¿no? Y yo por lo menos nomás al leerlo, yo dije,
dije, uy, o sea, Dios hizo eso, libertó a este hombre, quedó sano y pues, ¿cuánto no le cuesta a uno, por lo menos que le toca utilizar lentes, ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos tener la vista totalmente plena? Y pues sería un milagro, o sea, ya uno dice, uy, esto solo Dios lo hizo, ¿cierto? Pero ahí es donde vemos la dureza y es como lo que dice Pablo, que a veces nos creemos muy sabios, pero terminamos creyendo en fábulas. Y realmente esto era una fábula, un cuento, un mito, decir que Satanás hubiera echado él mismo a sus propios demonios, ¿no? Y vamos a ver que en el manuscrito de Shem Tov nos dice algo que nosotros tenemos que mirar y es algo muy diferente a lo que nos viene hablando acá en la Reina Valera, ¿sí? Por eso necesitamos no solo leer la Biblia con una sola traducción, sino que si ustedes pueden tener muchas más traducciones, mucho mejor, ¿sí? Si ustedes pueden descargarse la eSword con todas las Biblias, con todos los comentarios, pues eso les va a ayudar mucho en su estudio y en su crecimiento espiritual, ¿no? Recordemos que esos son herramientas que nos sirven, no solo eso, sino también el Strong y todas estas herramientas, ¿no? ¿Qué dice ahí en el Mateo de Chentop? Dice, y si yo expulso a los Chedim, es decir, a los demonios por Baal Zebú, los hijos de ustedes, ¿por qué no los expulsan? Por tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Y acá si vemos la pregunta cambia, ¿no? ¿Por qué no los expulsan? O sea, como diciendo, ustedes están con Satanás porque no expulsan a los demonios, ¿no? Y como que duras palabras, ¿no? O sea, acá ya diríamos, uy, esto ya se metió a otro nivel, ¿sí? Y eso es lo que veíamos anteriormente que Yeshua les estaba dando muy duro, ¿sí? Y les estaba diciendo, venga. Ustedes no han entendido las escrituras, no han visto todo lo que dice David, lo que dice esto, y acá como quien dice, como ustedes no conocen los principios bíblicos, no conocen a Dios, pues están siendo ¿de dónde? De Satanás. Pues si esto sobra de Satanás y si yo expulso por Beelzebú, ¿por qué no lo hacen ustedes también? Sí, sí, es de Belcebú, ¿no? Imagínense, ¿no? Se es, esa, esa dura confrontación que hizo Yeshua, pues no es nada fácil, ¿cierto? Incluso hasta nosotros decimos, uy, acá les dio su golpe derechazo y los dejó quietos, ¿cierto? Imagínate a ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esta pregunta que entonces, ¿por qué sus hijos no pueden hacerlo? Y eso es lo que les pregunta acá en la Reina Valera, ¿no? Y ahí es donde vemos que dice y después les dice, entonces ellos serán sus jueces. ¿Por qué van a ser los jueces? Porque ellos estaban echando todos estos demonios en nombre de quién? De Dios, no de Belcebú. Por eso les dice, ellos van a ser sus jueces, porque ellos van a demostrar que Yeshua tenía la autoridad y que Yeshua tenía realmente el poder para hacerlo, que lo estaba haciendo de la manera legítima, de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Por eso muchos de estos hombres yo creo que estuvieron en esa época y vieron eso, al igual que este hombre que les digo en esta serie, definitivamente pues se quedarían atónitos diciendo, venga, ¿qué fue lo que hizo este hombre diferente para sacarlos de manera tan fácil, sin bulla, sin ruido, sin pelea? y, y sin daño y que la persona fuera restaurada totalmente, ¿no? Entonces, imagínate eso no lo hace cualquiera y más para esa época donde se veía esto como muy común, pues de lógico que era algo muy asombroso, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que mirar siempre varias traducciones para ir mirando, ¿no? Y si nosotros empezamos a ver también una traducción directa del hebreo, ¿sí? Ahí es donde Yeshua nos puede mostrar
mucha más evidencia acerca de eso, donde muchos pensaban que Yeshua no tenía la capacidad, no tenía la autoridad, no tenía el poder para hacerlo, pues el que les estaba demostrando, yo sí tengo la autoridad, yo sí tengo el poder y yo sí puedo hacerlo, ¿no? O sea, imagínate, o sea, les estaba dejando callados, ellos estaban quedando casi sin argumentos, por eso terminaron diciendo cosas como lo que dijeron y por eso miremos lo que sigue diciendo Yeshua. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, les está diciendo, yo soy el Mesías, yo quiero venir a libertarlos, yo les voy a traer y a sacarlos de la cautividad. En pocas palabras les está diciendo eso, ¿cierto? Pero lastimosamente estos fariseos pues realmente estaban totalmente endurecidos y realmente la única posibilidad en la que nosotros podamos echar fuera totalmente a un demonio de la vida de una persona y restaurar totalmente su vida es teniendo el Espíritu de Dios. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. O sea, por más que nosotros peleemos, no más que nos pongamos los guantes de boxeo a nivel espiritual, porque tengamos las mejores palabras, porque sepamos de las escrituras, si no tenemos al Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? ¿Cierto? Sería imposible, porque incluso si lo vemos en el libro de Judas, ¿qué fue lo que dijo este ángel para pelear contra Satanás? No, que el Señor te reprenda. Él ni siquiera se puso a pelear con él. O sea, ahí es donde vemos esta parte que definitivamente pues nosotros no logramos nada peleando con Satanás, sino más bien buscando aquel que nos puede guardar, aquel escudo que nos puede proteger, ¿sí? Hagan de cuenta que Dios es ese búnker donde no va a entrar nada y donde no puede entrar nada a hacernos daño. Pero si nosotros nos salimos de ese búnker, ¿qué va a pasar? Nos cae todo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros vemos y ese búnker que Él nos tiene cuidados, pues es que guardar y hacer sus mandamientos, demostrar que yo ando de acuerdo a lo que Él me está diciendo y caminando de acuerdo a lo que Él me está diciendo. Por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todos podemos entrar, ya Él estuvo con nosotros, por eso dice en una profecía que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros, y pues literalmente eso hizo Yeshua, Dios estando en medio de nosotros, ¿no? Que es algo como se nos sale de nuestro pensamiento el pensar que Dios estuvo acá caminando con nosotros en el cuerpo de Yeshua, ¿cierto? Es como algo se nos sale, se nos explota la cabeza nomás de pensarlo, ¿cierto? Pero para Dios no es imposible. Para nosotros puede que sea muy imposible, muy irracional, pero si miramos todas las características de Yeshua, todas las palabras, todo lo que él hizo, incluso lo que vemos acá, ninguno de nosotros y ningún hombre a lo largo de toda la historia lo ha podido hacer, ¿cierto? Y si lo ha hecho, eso es muy superficialmente, no como realmente Yeshua lo hizo, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente empezamos a ver que el reino de Satanás realmente se está destruyendo, que está descayendo, que está yéndose por por el monte, pues es porque realmente ¿qué está pasando? Lo están rechazando. Ya no están siguiendo los principios de Satanás, le están dando la vuelta a lo que el mundo está hablando o está diciendo, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos a hacer un cambio radical en nuestras vidas y realmente cuando haya una restauración total o ese avivamiento que tanto espera la iglesia cristiana, ¿sí? A nivel doctrinal que hablan es que necesitamos un avivamiento, esparce la palabra, comparte, ¿cierto? Pero eso también viene con un cambio en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Yeshua ahí en el verso 29, ¿por qué?
¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y es lo mismo, o sea, nosotros sin poder, sin autoridad, sin tener el Espíritu de Dios, es nomás ir como nosotros mismos sin meternos en un ejército, en el ejército contrario, imagínense. ¿Será que vamos a salir salvos? ¿Será que vamos a poder salir libres? Primero cogen, nos matan, nos destrozan y quedan ellos felices allí con todo lo que tienen, ¿cierto? Pero si llevamos al ejército de Dios, es decir, si vamos con Dios, vamos con su poder, con su fuerza, con su autoridad, pues ¿quién va a hacer algo? Él va a atar a ese gigante y nosotros vamos a poder hacer nuestra misión, ¿no? Por eso la diferencia, por lo menos cuando Moisés pasaba por todos estos reinos y ninguno pudo hacerle nada, tanto que el rey de Moab, ¿no? Cogió hasta contrató a un sacerdote, ¿para qué? Para que cogiera y los maldiciera y aún así no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo a los principios de Dios. Pero ¿qué pasó cuando estos hombres sucumbieron a los deseos de estas mujeres madianitas? Se llevaron los ojos con ellas. ¿Qué pasó cuando su deseo carnal fue más fuerte que el seguir los mandamientos de Dios? ¿Pudieron permanecer fuertes? ¿Siguieron igual de fuertes? No, ¿cierto? No, Lastimosamente. Dime, Yadi. iba a contestar nada más que no. Vale. Entonces, si vemos definitivamente, no pudieron hacer nada. Terminaron, incluso vino un castigo de Dios que fue peor que haber caído en manos de los hombres. Porque ¿cuántos murieron por una plaga en medio de esa situación hasta que un sacerdote se llenó de celo y cogí y pasó la lanza por uno de estos hombres y una sacerdotisa que estaba haciendo todo esto, ¿no? Imagínate, o sea, hasta ahí que ya vio el celo y que alguien puso como un alto a todo lo que estaban haciendo, fue que el Eterno dijo, bueno, ya voy a parar, ¿sí? De lo contrario, imagínense hasta dónde y cuántas personas no hubieran muerto en ese momento, ¿no? Ahí es donde vemos que realmente Satanás, más que querer darnos vida o querer de mantenernos con bienestar, lo único que va a querer es que destruir nuestras vidas, ¿sí? Arrasar con nosotros, ¿sí? Y por eso es que nosotros podemos ver que a lo largo de este pasaje siempre hay muchas interpretaciones, le han sacado muchas cosas y mucho más a nivel teológico cristiano con esto de la guerra espiritual. Muy posiblemente lo pueden sacar. Y pueden sacar muchas cosas de contexto o pueden estar igual que en la línea de estos fariseos, ¿no? Endurecidos en su corazón al nivel como lo hizo el faraón, ¿no? Recordemos al faraón, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés le dijo, venga, ¿en cuánto tiempo te quito los sapos? ¿Le dijo inmediato o cuánto tiempo? ¿Quién se acuerda? No, 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 no fue de inmediato. Ujú, Este, realmente le dijo que si, si Moisés le oraba al Señor, quitaría esa plaga, ¿no? Pero no fue de inmediato, porque ujú, el corazón de Faraón no estaba realmente siendo sincero con Moisés y sobre todo con Dios. Entonces, de alguna manera, pues, conociendo el corazón Dios del faraón, pues obviamente no le iba a quitar pues esa plaga, ¿no? Y de alguna manera Moisés lo sabía. ujú, exactamente.
Y es que si nosotros miramos cuando pasa esa plaga, cuando Moisés venga, ¿y en cuánto tiempo quieres que te quite esa plaga? ¿Sí? Porque Moisés le pregunta, bueno, ¿en qué tiempo? ¿Ya en 2 horas, en 3 horas? Si nosotros miramos, ¿sí? Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 8. A mí me gusta llevarlos para que ustedes vean realmente las respuestas a veces de uno son como tan ilógicas y eso fue lo que hizo este faraón. ¿Ustedes les gustaría durar y si ustedes tienen la posibilidad de que alguien ore y les quite una dolencia de inmediato o le quite algo que les está fastidiando? Por lo menos a mí de chiquita siempre me daban piojos, eso era algo muy raro acá en los niños, casi siempre les da harto piojos. A mí era que se me quitaran ya, porque es que esa rascadera en la cabeza era fastidiosa, ¿cierto? Imagínate teniendo sapos en la cocina, en la cama, durmiendo con ellos. ¿Y será que los sapos huelen rico? ¿Tienen un hedor sabroso? Pues no, ¿cierto? Será algo feo. Imagínate convivir con ellos. Pero imagínate lo que viene a contestar acá el faraón. Y lo vemos en el verso 8, ¿sí? Éxodo 8:8. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Eterno para que quite las ranas de mí y mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Eterno. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, ¿cuándo le dijo? Mañana. Increíble, ¿no? Esa respuesta, porque hubiera podido ser inmediato, pero que prefirió que fuera mañana. Y ahí es donde vemos, y eso es algo que lo vemos mucho en nuestro día a día, y nosotros le decimos, ve en busca de Dios, mira, mira cómo estás, Dios te puede dar por lo menos paz en medio de esa situación, puedes estar pasando por esta circunstancia, pero puedes estar mejor. No, no, yo sé que yo necesito de Dios, pero lo busco ¿cuándo? Mañana, cuando sea viejito, cuando pueda vivir todo lo que yo quiera vivir, cuando ya no tenga otro camino que elegir, ¿cierto? Casi siempre esa es la respuesta y es cuando vemos un corazón que endurecido. ¿Sí? Lastimosamente eso es algo y eso es algo que Yeshua les estaba diciendo acá. O sea, ¿por qué si alguien que entra en su casa fuerte teniendo a Dios no puede coger y atarlo y dejarlo y listo? Hace, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si vamos sin Dios? ¿Qué pasa si vamos sin el Espíritu de Dios? Pues realmente no va a poder hacerlo. Y si nosotros miramos a Faraón más adelante, después dice que Dios fue el que endureció, ¿qué? Su corazón. Pero no fue que realmente Dios dijo, ah, pues ya no, ya no, ya no vas a tener corazón de carne, sino que, ah, pues ahora vas a endurecer totalmente. No. ¿Qué hizo Dios? Le reafirmó esa condición que él ya tenía. ¿Por qué? Porque no tenía rasgos para volver atrás y para arrepentirse de lo que estaba haciendo. Lo vemos, prefería que su pueblo siguiera sufriendo. Preferiría él seguir sufriendo antes de que las ranas se le quitaran de encima, ¿no? O sea, imagínate eso. O sea, y yo creo que nosotras, por lo menos nosotras las mujeres, somos más a ver a los bichos y salir corriendo, ¿cierto? Imagínese una rana cliqueando de aquí para allá y salte aquí, salte a la cabeza, al hombro, al muslo, por todo lado. No, pues yo creo que nosotros ya estaríamos, mejor dicho, quién sabe en dónde, ¿cierto? No nos quedaríamos en el mismo lugar. Antes buscamos o buscamos a alguien que nos defienda y nos quite la rana y la lleven para otro lado, ¿no? Pero imagínense esa situación, o sea, yo nada más de pensar eso y que Faraón como líder prefirió que su pueblo siguiera sufriendo así, pues vemos que era, o sea, duro en todos los aspectos. ¿Y qué hizo Dios? Pues le afirmó ese pensamiento.
Y ahí es donde viene un verso que yo casi siempre les ando diciendo y les ando recordando, que es donde vemos en Levítico, ¿sí? Levítico, si no estoy mal, es el 20, déjenme los busco porque realmente no me acuerdo. Sé que lo vimos en el estudio de Levítico, por eso lo tengo así como muy en mente, ¿sí? Y lo vemos acá en la última sección. Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Este, este Sí, versículo. El que dice Levítico 27 al 8. Déjenme se los pongo en gigante para que lo puedan ver mejor. Cambiar. Pero no me está. Espere. Pero les hago un cambio acá para que lo puedan ver en gigante, modo gigante. Salir. Que cuando quiere hace caso. Listo. Entonces, ahí vemos en Éxodo 27. ¿Sí? ¿Qué nos dice en Éxodo 27 y 8? Dice, santificados pues y sed santos, porque yo el eterno vuestro Dios, ¿sí? Y que después dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo el eterno que os santifico. Entonces, acá yo les haría la pregunta. ¿Me tengo que santificar yo o el Eterno me santifica? Porque primero me dice santificado, ¿cierto? Entonces, ¿me santifico cómo? Haciendo la voluntad de Dios, sé santo, entonces me tengo que apartar y guardar los estatutos de Dios, ponerlos por obra, ¿cierto? Me santifico. Pero después me dice que Él me santifica. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Me santifico o el Eterno me santifica? El Eterno nos santifica. Ujú. Bueno, Pedrito dice que el Eterno te santifica. Charito, ¿tú qué dirías? sí, es que aquí es como darnos como ay, ¿cómo decirlo? Como darnos una dirección, es que no sé si es la palabra correcta, una indicación, ¿no? Y esa indicación, si la seguimos, tenemos como resultado que Él nos pueda santificar. O sea, es Sí. como la recompensa, ¿no? Tú obedeces, Ajá. tú me obedeces, o obedeces ¿cómo se dice? Mi ley, mis estatutos, lo que yo digo, y entonces yo te voy a santificar. Bueno, eso es lo que yo creo. Ujú. Ya ahorita lo vamos a ver. Ya, ¿y tú qué pensarías? ¿Tú qué dirías? Pues conforme al texto, parece ser que sí es condicional, como un procedimiento. Primero, que nosotros pongamos, obedezcamos, porque dice santifícate, y luego yo te voy a santificar, ¿no? Entonces, Ujú. pareciera ser un procedimiento, entonces sí estoy como condicional. Vale, tú dices que condicionar. Bueno, Aurora, ¿tú qué dirías? Pues sí, primero que nos apartemos de todo mal y después Dios ve nuestro corazón para que Él nos santifique. O sea, sigamos su palabra para que Él vea nuestro corazón y nos santifique. Ujú. Bueno, y yo les hago entonces otra pregunta. Según en Romanos 10, Pablo nos dice que no es por obras, ¿sí? O no es porque nosotros nos colocamos o nos pongamos, sino por la misericordia de Dios es que Él nos santifica, ¿cierto? Según lo que dice Romanos allí, en casi toda su carta a los romanos. Entonces, ahí yo les preguntaría, si es Dios el que nos escoge, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos entendido a lo largo de los estudios. Dios es el que nos escoge, Dios es el que nos va limpiando, porque realmente nosotros, ¿qué hacemos? ¿Será que nosotros realmente somos capaces de guardar todos los mandamientos? ¿Será que nosotros somos capaces de llevar a cabo las obras y apartarnos y ser santos? No, No, pues claro que no. es por Exacto. obra de Él. Ajá.
Entonces ahí yo les pregunto, bueno, ese procedimiento que dices tú, Yadi, o ese cambio que tenemos que hacer nosotros, el de nosotros empezar a guardar los mandamientos, ¿será que ese es el correcto? Es que, ¿sabes? Bueno, yo, Julia, en lo personal, Ujú. estoy, ¿cómo te explico? Se dice que, como, es que ya saben que yo soy bien rara para explicar. Tengo una idea en la cabeza y mi boca dice Tranquila. otra cosa. Pero bueno, tengo yo la certeza de que, como bien dices, habría que obedecer, pero Ujú, yo creo que, como dicen, a lo mejor la salvación o el hecho de que Dios nos santifique, el hecho de obedecer no es como decir, tengo que obedecer para que Dios me santifique o para que Dios me bendiga, ¿no? ujú, Yo creo más bien que el seguir sus estatutos y su ley es como una forma de agradecimiento, ¿no? No sé si me explico. O sea, que no tengo que hacerlo para que sea yo bendecida por Dios. No, que soy bendecida y por eso lo hago, por agradecimiento. Bueno, espero haberme dado a entender. ¿Puedo opinar? claro, claro, en eso Yo, estamos. Por eso les estoy haciendo estas preguntas para ver ustedes qué piensan. yo creo que primero el Señor, pues para que nos podamos santificar, primero Él nos tiene que llamar. Ujú, Y segundo, pues es realizar el bautizo. Y entonces ujú. seguir su palabra. Entonces es apegarnos a leer su palabra, a comprenderla y así empezarnos a santificar. Y de esa manera, cuando el Señor ve un cambio en nosotros, Él nos santifica, pienso yo. Ujú. Bueno, entonces, o sea que tú dices que primero el bautismo para que Dios te santifique, ¿sí? Primero lo que digo es que primero el Señor que tenga misericordia de llamarnos, ¿no? Ajá, sí. Y a través de ese llamado, entonces escuchar su voz, escuchar, empezar a leer su palabra y luego, pues, llevar a cabo el bautismo, este, conforme lo dice la palabra de Dios. Y ya después, bueno, y a continuación o enseguida seguir eh, santificándonos con la palabra de Dios a través de la lectura y seguir sus mandamientos. Y él de esa manera, al ver un cambio, entonces empezará a hacer bueno, a santificarnos de una manera ya no por nosotros mismos, sino pues por él. A lo mejor estoy mal, ¿no? Bueno, Eso fue lo que ya, dije. ya vamos para ahí, por eso les hago estas preguntas para que ustedes también vayan mirando qué es lo que vamos a ir viendo y qué realmente sí está de acuerdo a las escrituras, ¿no? Dime, Yadi. Perdón. Sí, te digo, sigo en lo mismo del procedimiento porque sí es verdad eso de que somos llamados, pero también nos dice arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse, bautícense, y sí nos da ciertas instrucciones, entonces, y él va haciendo, ¿no? Y ahorita como lo mencionan, muchas cosas nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlas, pero en él sí, él es el que nos lleva un mandamiento por otro, porque también estoy de acuerdo en lo que dice la hermana, o sea, ya el obedecer y el seguir sus instrucciones, pues son un resultado de el amor que ya recibimos, de la gracia que ya recibimos, ¿no? Entonces, yo veo como que Él nos santifica y que Él nos va a, a, a hacer eso que nosotros en nuestra carnalidad no podemos. Ujú. Exacto. Aurora, ¿qué ibas a decir? Sí, yo digo que por nosotros no podemos solos, necesitamos Ujú, confiar en Él para que obre nuestras vidas. Porque pues por nosotros seguir mandamientos, pues nuestra naturaleza es caer en el error constante, ¿no? ujú, Y pues sin Él no podemos hacer nada. Es reconocer nuestra derrota que sin Él no podemos. ujú. Entonces, si vemos, todos llegamos a la misma conclusión que definitivamente nosotros no podemos santificarnos, ¿cierto?
no podemos hacer y no podemos llevar a cabo ese proceso de santificación. Y acá es donde nosotros tenemos que recordar eso que vimos en Levítico, ¿sí? Porque esto lo estudiamos cuando, o bueno, no sé si lo estudiaron cuando en el grupo que estaban en Levítico, ¿sí? Cuando nosotros volvemos a lo mismo de Faraón, Faraón, ¿qué actitud tenía? Dureza, ¿cierto? Sus pensamientos era ir en contra de lo que Dios quería, ¿sí? Ese era su primer pensamiento. Dios no había tocado su corazón, Dios todavía no había dicho voy a endurecer su corazón, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nosotros o con todas las personas. Dios le da los dos caminos, como lo dice en Deuteronomio 30, ¿sí? Él nos da a escoger entre la vida y la muerte. Y pues en este caso sería el que te quiera santificar y el que no te quiera santificar, es decir, endurecer tu corazón o escuchar a Dios, ¿sí? Cuando tú te dispones a escuchar el corazón de Dios y empiezas a decir, ven, esto va como por aquí, es mejor, y empiezas a seguir su voz, así como lo dice Yeshua, que los que oyen su voz y le siguen, pues esos son sus ovejas, ¿cierto? No solo que oyen su voz, porque cuántas personas no oyen su voz, pero no le siguen, no toman acción, ¿cierto? Es diferente. Pero cuando nosotros empezamos a tomar esa acción que no nos va a llevar a la salvación, es decir, cuando nosotros empezamos a seguirle y empezamos a mirar sus mandamientos y empezamos a decir, venga, pero es que esto sí será, no será, venga, yo estudio, quiero aprender de Dios, ¿sí? O sea, no tanto, y tú cuando empezaste todo esto, ¿realmente querías guardar los mandamientos? No, yo creo que ninguno de nosotros empezamos a buscar de Dios y decir, venga, es que yo quiero guardar este mandamiento, ¿cierto que no? Todos empezamos en la búsqueda de decir, yo quiero conocer a Dios, ¿cierto? Muy diferente a lo que pensó Faraón. Yo no quiero a ese Dios en mi reino. No voy a hacer la voluntad de ese Dios. En cambio, nosotros cuando empezamos a buscar de Dios, empezamos a qué? A decir, Dios, yo quiero caminar de acuerdo a tus principios, sin conocerlas, sin meditarlos, sin saber a qué nos estaba llevando el Dios, ¿cierto? Y querer conocerlo cada día más. Ahí es cuando nosotros estamos, ¿qué? Disponiéndonos, ¿sí? Ahí es la diferencia en la que realmente nosotros hacemos. ¿A qué nos disponemos? Nos disponemos a hacer el bien, a andar de acuerdo a lo que Dios me está diciendo, o me dispongo a hacer el mal y me vuelvo indiferente y me vuelvo duro y prefiero hacer lo que Satanás me está pidiendo, ¿sí? Si ven, vamos hacia lo mismo que Yeshua le estaba mostrando a los fariseos. Ustedes están duros de corazón y están del lado de qué? De Satanás. Pero si ustedes escuchan la voz y se disponen, pues van a estar del lado de quién? De Dios, ¿cierto? Ahí es donde vemos esta parte de santificados. Nosotros tenemos que tener esa disposición de conocer a aquel que nos dio la salvación, aquel que dijo que murió por nosotros y resucitó por nosotros y nos está limpiando, ¿sí? Al momento de nosotros acercarnos, al momento de nosotros querer vivir como Él vivió, y eso no es decir que ya estoy andando de acuerdo a sus mandamientos, porque es imposible en nosotros hacerlo por sí solos, es decir, ya nosotros el querer tener esa acción de seguirlo, de conocerlo, porque me fascinó, porque me interesó. ¿Cuántos ateos no han conocido y no se han convertido a Dios con solo el interés de decir, venga, yo quiero conocer las escrituras, a ver qué es lo que se dice de él y a ver qué puedo refutarlo, ¿sí? Pero al momento de estar refutando y al momento de estar cuestionándose y al momento de estar mirando las escrituras y estudiarlas, ¿qué pasa? El Eterno va a ir cambiando sus pensamientos
porque va a ir cambiando también su disposición al ver que todo lo que Dios está diciendo es verdad. ¿Qué pasó mientras que tú empezabas a ver que todo lo que la Biblia decía era correcto? Que realmente mientras que tú caminabas y que mientras que la Biblia te decía, mires que el pueblo hizo esto, y tú te veías ahí impregnada diciendo, es que yo hice todo esto, por eso es que me está yendo así, ¿cierto? Entonces ya nosotros tenemos y empezamos a tener esa disposición de santificarnos. Y ahí es cuando él hace lo que pasó con Faraón, que hace, afirma el pensamiento que tenemos, ¿sí? Nos da y nos sigue direccionando hacia el camino que queremos. ¿Qué pasa con un borracho? No sé si ustedes se han visto, con alguien que le gusta el trago, ¿sí? Eso sí, cada vez que sale, es viernes, es sábado, se encuentra con sus amigos y eso sí, todos los convidan a tomar, ¿cierto? No hay fin de semana que no se encuentre con sus amigos y se pierda, ¿cierto? Eso es lo que pasa con alguien que es borracho. ¿Qué pasa con alguien que es drogadicto? ¿Qué pasa con alguien que le gusta hacer cosas malas, que le gusta robar, que le gusta delinquir, que le gusta tener las cosas fáciles? Pues ese camino va atrayendo gente que es de la misma clase, de la misma condición, ¿sí? Por eso es que hay un dicho acá en Colombia que dice, Dios lo crea y ellos se juntan, ¿sí? Hablando ya en el contexto malo, ¿sí? Ay, ahí está el perezoso y vea, se juntó con todos los perezosos. Y eso se ve mucho más en en el colegio porque se hacen los grupitos distintivos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó allá en México cuando estudiaban, ¿cierto? Estaba el nerd y se hacía con todos los que eran casi igual que él. Les gustaba estudiar, les gustaba eso, ¿cierto? Pero estaba el recochero y con él todos los que les gustaba recochar, ¿cierto? Y eso era como el grupito y cada uno por su lado, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa también con las cosas de Dios. Dios te va guiando, Dios te va mostrando el camino de acuerdo a tu disposición, de acuerdo a lo que tú realmente quieras ir, pues el Eterno te va a ir reafirmando en ese camino, hasta llevarte al lugar incluso en el que estamos hoy, ¿sí? Nos sacó de la católica, bueno, algunos nos sacó de la católica, a otros de la cristiana, a otros ni siquiera eso, sino que dio un salto total, ¿no? Pero imagínense el proceso que Dios ha hecho en nuestras vidas para llegar a tal punto de conocerlo y de afirmarnos tal como lo ha hecho hoy en día, ¿no? Es algo que nosotros no podemos entender. O ustedes cuando, y si ustedes se acuerdan, ¿en qué momento ustedes tomaron la decisión de seguir a Dios? Que fue así radical y decir yo a Dios no lo cambio. No fue de un día para otro, tuvo que haber un proceso hasta el punto de ustedes decir, yo lo sigo, pero antes de eso empezó a haber un cambio mucho antes que Dios ya estaba trabajando en cada vida. Y que no solo eso, sino que tu disposición y tu pensamiento no era muy diferente al que Dios tiene con cada uno de nosotros y que Dios tiene incluso en sus mismas palabras, ¿no? No vamos en contra de Él, sino que antes nos afinamos a Él y por eso Él afirmó nuestros pasos a seguirlo a Él, ¿sí? Entonces, esa disposición es la que nosotros debemos de tener. No sé si ahora sí vamos claros y vamos entendiendo acá lo que vamos viendo. Sí, sí, vamos, Vamos, claro. claro. O sea, no les quedó duda con esta pregunta que les dije. Todos coincidimos que ahora sí explicándolo como que quedó mucho mejor entendido, ¿cierto? Sí, a ver si no lo olvidamos. Bueno, yo. Bueno, eso nos toca, por eso es estar recordando y recordando. Y si vemos los estudios, nos lleva siempre a recordar casi. Y hay estudios que a mí me llegan a recordar mucho este texto, porque definitivamente para mí fue muy trascendental cuando lo estudié. Yo dije, definitivamente, Dios mío, o sea, tú haces todo el proceso
pero yo tengo que poner por lo menos esa miguita de pan para decir yo te sigo, ¿sí? Tengo que poner algo de mí para yo seguirte, pero tú eres el que haces el resto. O sea, yo no puedo por mí misma, por más que yo quiera transformar mi vida, no lo voy a poder hacer sin él, ¿no? Que eso es lo bonito que vemos, que él no nos deja y no nos desampara. Y eso es lo que vemos acá, por eso es lo que estaban mostrando estos fariseos. Estaban duros de corazón, estaban duros de entendimiento, no veían y no querían escuchar realmente a Dios. Estaban siendo duros en su vida. ¿Ibas a decir algo, Yari? No, perdón, tenía problemas con la conexión. No, tranquila, no te preocupes. Entonces, si vemos eso, sí, si vemos, y ahí es como si Yeshua les estuviera diciendo, venga, ¿cómo yo puedo liberarles si ustedes no hacen nada al respecto, sí? O sea, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer, mirarles y darles la libertad, porque realmente ustedes, ¿será que van a hacer algo al respecto? Ven ese endemoniado, ven cómo sufre, ven cómo esto, y ustedes no hacen nada al respecto, ¿sí? Y realmente para esa época los fariseos eran muy duros, ¿sí? Por eso es que igual Yeshua en Mateo 23 les dice, venga, es que ustedes dan en la ofrenda, dan los diezmos, dan en el eneldo, todo esto, pero se olvidan de lo importante que también debe hacerse, que es dar misericordia, que es mostrar justicia, ¿sí? Imagínense, o sea, Yeshua les estaba diciendo desde un comienzo, desde acá, ya vemos cómo les está diciendo, venga, ustedes sí están haciendo cosas buenas, pero les falta mostrar mucho más amor y misericordia hacia todos los que les rodean, porque ellos estaban endurecidos en sí mismos y pensando, no, 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 eso no, eso es de allá y nosotros acá, ¿sí? Cuando realmente, pues tenemos que buscar también que todos puedan disfrutar de las cosas de Dios, ¿no? Por eso en el judaísmo se piensa mucho o se dice que esto de Satanás también es el Yeser Hará, es decir, esa inclinación a hacer el mal, ¿cierto? Pero pues eso también es algo en nosotros que es difícil de soltar, o cuántos de ustedes han dejado de hacer el mal y ya tienen a Dios y ya no hacen el mal, pues es difícil decirlo porque todavía estamos en este cuerpo, ¿cierto? Todavía estamos en este mundo donde realmente estamos todos los días batallando y estamos diciendo, hago el bien, hago el mal, hago el bien, hago el mal, ¿cierto? Y estamos batallando, peleando, tomando decisiones y a veces sin darnos cuenta terminamos haciendo lo incorrecto, ¿cierto? Porque pues eso nos ha pasado. Y es ahí donde nosotros vemos que a veces ese viejo hombre no lo queremos soltar, por lo menos si somos muy mal geniados, yo soy muy mal geniada, yo he tratado de controlarlo, pero es difícil, ¿sí? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que soltar a ese viejo hombre, empezar a tratar con mi mal genio, y ahí es cuando Dios también va a pasar y va a mandar ciertas circunstancias para manejar más esa área. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en el lugar y en el área donde más fallan es donde más les ha tocado enfrentarse. ¿No? Parece un campo de batalla. Uno, ay, dice, no, no, Dios mío, te juro, mira, yo ya no voy a hacer esto, sal de a la vuelta de la esquina y ya fue y cayó y metió la pata, ¿cierto? A veces nos pasa así. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar y decir, definitivamente esta es mi debilidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues llevársela a Dios y decirle, Dios mío, definitivamente yo aquí sola no puedo, necesito de ti, necesito que me ayudes a manejar esta área en mi vida que definitivamente es difícil de manejar, porque nosotros podemos cambiar ciertas cosas, nos podemos teñir el pelo, nos podemos hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que no vamos a cambiar tan fácilmente como es nuestro carácter, como es nuestra personalidad. El único que la puede hacer y la puede cambiar, ¿quién es?
Dios puede hacer de una persona tímida a alguien súper extrovertido o de alguien súper extrovertido a que sea un poco más prudente o alguien que le gusta hablar demasiado que sea un poquito más prudente en su hablar y sea un poquito más midiendo sus palabras antes de decir todo así literal, ¿sí? ¿Eso quién lo puede hacer? Dios, ¿cierto? Dios nos puede cambiar, pero ahí es donde nosotros tenemos que ver y ellos también se basan en este verso de decir que es de Satanás es el Yeser Atzat, el Yeser Hará, perdón, ese deseo al mal o esa inclinación al mal, que nos dice Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, ¿sí? Imagínate, ahí es donde nosotros decimos, y eso sí que nos sirvió a nosotros cuando éramos chiquitos, ¿no? Esos palazos de la mamá, esos regaños que nos hacía cuando estábamos haciendo lo incorrecto, cuando te robaste un dulce, cuando cogiste un lápiz, cuando alzaste la voz a alguien y eso te enseñó el respeto, para más. Adelante, ¿cierto? A veces necesitamos esa dureza o esa disciplina dura para nosotros poder entender principios. Lastimosamente así también somos a nivel espiritual. A veces nos tiene que pasar semejantes choques, ¿no? A veces nos tiene que pasar semejantes aspectos en nuestras vidas para entender que no somos nada, que no merecemos nada, ¿sí? ¿O ¿Cuántas veces ustedes han sentido, no, yo en esta área, uy, super full, cuando piensas, caíste y te diste cuenta que definitivamente no estabas tan bien como creías, ¿no? Y en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, a veces nosotros cuando tenemos y queremos ir al reino de los cielos es cuando tenemos que despojarnos de ¿qué? De todo. De todo esto que estaba pensando los fariseos, que tenía el mismo faraón y ese era ese orgullo de decir, yo lo puedo todo. Yo soy el duro, yo soy el más, a mí nadie me va a cambiar, ¿sí? O como lo estaban pensando los fariseos, pensaban que ellos sí tenían la sana doctrina, que ellos sí podían sacar demonios por Dios, pero que aquel que lo estaba haciendo realidad, que aquel que lo estaba haciendo completo, lo estaba haciendo por Belcebú, algo muy contradictorio, ¿no? Pero pues vemos eso y cuando nosotros realmente nos empezamos a despojar, no solo de los bienes materiales, no solo de las cosas que diga el mundo, sino a veces de nuestros propios pensamientos o doctrinas que venimos arraigando a lo largo de los años y empezando a querer aprender de cero las escrituras, pues eso nos ayuda a caminar de una manera mucho más fácil cuando estamos estudiando, ¿no? Eso era algo que nos decían mucho en el curso básico. Venga, mira, trata de ver todo esto sin el pensamiento y sin las doctrinas que te enseñaron desde antes, ¿cierto? Porque así era mucho más fácil. Pero ¿qué pasaba si tú ponías la doctrina que te enseñaron y ponías al otro lado lo que estabas aprendiendo? Ibas a tener una guerra en tu cabeza. Sí, no sé a cuánto se le hizo un globo en la cabeza de estar pensando, venga, pero a mí me dijeron esto, pero acá hice esto y qué hago y no sé qué, ¿cierto? Entre las dos decisiones, a ver qué tomo. Por eso necesitamos despojarnos de ese viejo yo, de ese Yetzer Hará que tenemos, esa inclinación al mal, ¿sí? Por eso en Santiago 1:17 que nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio ni sombra de variación. O sea, lo que él dice es, se cumple, no hay medida media, alta, nada, no hay, no sé, él no es como nosotros que decimos, le decimos al niño, mira, no te voy a dar ese dulce, es que no te lo doy, y a la media hora ya estamos dándole el dulce. Así no es Dios, Dios te dice, mira, yo te doy esto si cumples con esto. ¿Y qué pasa? Tenemos que cumplirlo, si no, no hay.
lo que Dios prometió, ¿sí? Casi todas las promesas de Dios son condicionales, ¿sí? Eso sí es algo que he estudiado y he visto mucho en las escrituras. Si tú guardas los mandamientos, esto va a pasar en tu vida. Si tú haces esto, esto va a pasar en tu vida, ¿cierto? Pero cuando nosotros seguimos a Dios, no por todas esas bendiciones, y sino que realmente lo seguimos, como ya ustedes lo estaban diciendo ahorita, por amor, por agradecimiento, y eso es realmente lo que habla Primera de Juan, ¿no? Cuando habla de seguir a Dios, que si realmente lo amamos es porque guardamos los mandamientos, porque si queremos obedecerlo realmente es porque sabemos que Él es el único que nos puede libertar, que nos puede sacar de todo el lugar donde estamos y que es nuestra única Salvador, que por eso le amamos, que por eso le servimos, como dice Oseas, ¿no? Así como Él me amó con amor eterno, pues ¿de qué me queda a mí? Amarle y mostrarle a través de la obediencia, ¿no? A través de lo que Él me está enseñando. Entonces, aquí es donde vemos a este hombres que en vez de querer ser libertados, en vez de querer escuchar a Yeshua, que los podía libertar, que les podía sacar esa indiferencia de su corazón, cambiarles ese corazón de piedra, uno por de carne, pues ellos preferían quedarse en su terquedad. Lo mismo que pasó con Faraón. Prefirió quedarse en su terquedad, en su endurecimiento. Prefirió darle más paso a su inclinación al mal que realmente a ese deseo de buscar de Dios, a ese deseo de estar libres, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podríamos hacernos y cuestionarnos nosotros mismos en cómo nosotros podemos estar haciendo algo o tomar una decisión sin impedir que nosotros mismos seamos dominados por el orgullo. ¿Qué quiero decir? Bueno, tú empiezas a estudiar y a estudiar y a estudiar, pero no tienes en cuenta a Dios. ¿Será que vas a poder dominar el orgullo? Y no que el orgullo te domine a ti, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es dominar el orgullo y otra cosa es que el orgullo te domine, ¿sí? Porque yo puedo decirle al orgullo, venga, acá, yo no soy tan excelente como a veces tú dices, y te empieza ese orgullo y dice, no, venga, no, yo no soy, no soy nada, esto es de Dios. Entonces tú estás parando al orgullo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le das la cabida y empiezas a trabajar esos pensamientos que sí, tú lo puedes, tú eres el que estás haciendo todo el trabajo, ay, tú eres el que esto, pues ¿qué pasa con ese orgullo? Te está dominando, te está haciendo cabida en ti. Y cuando estás haciendo eso, ¿qué eres realmente? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos caminando de acuerdo a lo que Dios dice? Pues lastimosamente no, estamos haciendo todo lo opuesto, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Y esto lo vimos cuando estábamos estudiando Mateo 5:3, ¿no? Y que yo les decía que realmente nosotros debemos de hacer lo opuesto a lo que dice el mundo, ¿no? El mundo que dice, no, es que no podemos tener baja autoestima, eso es lo peor, eso no sé qué es cierto, pero Dios, ¿qué nos dice? Es preferible que tengas baja autoestima. Dichoso el que tiene baja autoestima. Dichoso el que sabe que nada es. Dichoso el que piensa que nada tiene, que no es valor, que no es un tesoro, que no es una joya. Dichoso aquel que sabe que sin Dios no es nada. Eso es lo que está diciendo las escrituras, ¿no? Y si vemos es todo lo opuesto a lo que estos fariseos estaban mostrando, estaban enseñando, ¿no? Y a ese punto es al que nosotros debemos de llegar, porque ¿quién es más pobre? Más pobre es aquel que cree que por el dinero y que por el orgullo pueda poder conseguir muchas cosas. Él realmente sí es pobre, realmente sí es débil. ¿M? Ante los ojos de Dios realmente es algo que ni siquiera él miraría. ¿Por qué? Porque ¿qué dice aquel orgulloso? ¿Al orgulloso qué hace?
El orgulloso se basa en lo que tiene, en Ujú, en su fortaleza, en su propio entendimiento y en lo material, ¿no? ujú. ¿Y qué hace Dios con el orgulloso? Pues lo humilla. Ujú. Lo desecha, ya no lo mira, ya dice con el altivo yo no voy, ¿no? Le doy la espalda, él dice que es algo que a él aborrece, ¿no? Incluso en uno de los proverbios, si no estoy mal, es en Proverbios 8:13, dice que él aborrece al orgulloso, ¿sí? O sea, eso sí es algo que a lo largo de las escrituras dice que él no camina con el orgulloso. Incluso creo que cada uno de nosotros, ¿quién caminaría con un orgulloso que estaría todo el tiempo allá subido en la nube y mejor dicho, nadie como él? Pues uno ya le va sacando también el cuerpo, ¿cierto? Si uno no aguanta una persona orgullosa, prepotente, altanera, pues imagínate, Dios, pues sí que menos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que cuando nosotros pensamos que por tener bienes, que por tener todo eso va a ser nuestra fortaleza, pues realmente va a ser todo lo contrario. Nos va a llevar al fin, al acabose, ¿sí? Al no estar con Dios. Pero cuando nosotros desechamos y sabemos que todo lo que tenemos es de Dios, pues definitivamente vamos a estar en buen camino. No quiere decir que Dios no nos dé bienes, que Dios no nos bendiga, que no puedas tener carro, casa, beca, fortuna, empresa. Eso no quiere decir, los puedes tener, pero ¿en qué está tu mirada? ¿Piensas que todo eso te lo dio Dios o piensas que todo eso lo obtuviste por ti mismo, igual que lo hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor cuando dijo, uy, todo este reino es mío y yo lo tuve por mi fuerza, ¿qué le pasó? Se convirtió en animal. Dios le dijo, ahora te voy a cambiar ese corazón de hombre y vas a volverte en un corazón de animal. Imagínate, Dios lo humilló a lo sumo, lo convirtió en bestia. Imagínate, o sea, ¿qué sentiría él? ¿Qué pensaría él? ¿Qué haría él después de despertar, después de ver todo lo que pasó con él, de recordar todo eso que vivió? Yo digo, uff, eso sí fue una disciplina radical. O sea, yo si no quisiera vivir una disciplina así, o sea, imagínate, ¿quién de ustedes les gustaría pasar eso? No creo que les gustaría, ¿cierto? Igual a mí no me gustaría pasar, pues lo mejor que podemos hacer es dejar ese orgullo, trabajar en él, decirle, Dios mío, yo quiero quitar el orgullo, pero solo eres tú el que me lo ayuda a quitar, a tener esa baja autoestima que realmente necesito tener ante él. Y eso era lo que tenían los fariseos. Estaban muy orgullosos, tenían su autoestima por las nubes, pensaban que su interpretación o la escuela a la que ellos iban tenían la mejor interpretación, que ellos eran lo que estaban haciendo realmente lo correcto. Y que Yeshua estaba totalmente delirante y estaba haciendo totalmente lo opuesto. Imagínate ese pensamiento. Cuando nosotros realmente, ¿qué debemos de ser? Como niños. No debemos aferrarnos a cualquier doctrina, sino debemos aferrarnos a cuál doctrina. ¿A cuál doctrina deberíamos nosotros aferrarnos? Pues A a la la del Dios, palabra. Perdón. Adelante, adelante. a la del Eterno, Exactamente. ¿Y dónde encontramos esa doctrina del Eterno? la Torah. Exactamente, o sea, nosotros que estamos ahorita volviendo a las escrituras, nuestra doctrina, nuestra base y todo lo que nosotros creamos tiene que estar basado en las escrituras. No basado en lo que Juliet, Rafa, Erika, José Luis, bueno, el que se levante diga, sino lo que dice las escrituras. Y eso es algo que se ha perdido y eso es algo que
llevado a que se malentienda mucho. Por eso es que nosotros no puedo aferrarme, no es que yo tengo solo la correcta interpretación, no. Dios te puede hablar a través de otras personas, pero siempre y cuando esas personas estén alineadas con las escrituras. Ahí sí puedo mirar y ahí sí puedo decir, venga, sí, venga, esto lo puedo confirmar con este texto y este con otro texto. Y yo, sí, esto realmente por ahí va la cosa, ¿sí? Pero el resto que a ti te digan y no te estén mostrando y no te estén diciendo realmente el camino y aferrándote a una doctrina que no tiene cabeza ni pies, pues realmente vas a terminar así como estos fariseos negando a aquel que los puede salvar, ¿sí? Y eso realmente es lo que pasa hoy en día. Hoy en día vamos a diferentes lugares donde uno le quiere enseñar y les quiere decir, mira, donde dicen seguir a Dios y donde dicen, no, que si escuchamos a Dios nosotros obedecemos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a cristianos decir eso, a católicos, a, bueno, a cualquier persona? Y que digan, yo creo en Dios, pero yo le quiero obedecer y si Él me habla, yo le sigo, ¿cierto? Pero nosotros le llevamos y le dice, mira, es que las escrituras dice esto. No, 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 eso es de judíos. Sí, o incluso hace poquito estaba viendo un video de un pastor que decía, no, es que el sábado es de los judíos, esos son mandamientos de, del templo, o sea, dice, es que los mandamientos los dividen en morales y en, eh, ¿cómo es que es el otro? Sacrificiales, no, sino que son del templo, ceremoniales, ya me acordé, ceremoniales. Entonces, como el Shabbat es ceremonial, entonces no lo debemos de guardar cuando realmente el Shabbat no es ceremonial. Y no podemos decir que hay mandamientos que no son morales, porque si no estaríamos diciendo que son ¿qué? Lo contrario de moral, ¿qué sería? Pues amorales. Exactamente. ¿Y ustedes creen que los mandamientos de Dios serían amorales? No, No, todos son perfectos. Entonces, no podemos decir que solo estos mandamientos son morales y estos no. O sea, estamos errados. Todos son morales, ¿sí? Que hay unos que se hacen en el templo y que hay otros en la vida diaria, eso es otra cosa. Pero no podemos coger y decir estos mandamientos son morales y estos no, porque estaríamos diciendo que Dios es amoral, que Dios es cambiante, que Dios no cumple lo que dice, que Él es igual que nosotros, cuando realmente es así. No, ¿cierto? O sea, es ilógico pensar eso, ¿no? Entonces, si vemos, ahí es donde nosotros tenemos que adoptar realmente la sana doctrina, mirar qué es lo que ellos están diciendo y mirar y pensar, bueno, este es por aquí, bueno, sí, lo puedo pensar, puedo meditarlo y estudiarlo, y ahí sí digo, sí, esto va por buen camino, me lleva a lo que dice las escrituras, ¿cierto? De lo contrario, ¿qué tengo que hacer? Rechazarlo. Y eso fue lo que Yeshua dijo, aquel que esté dispuesto a renunciar a todo por mí, ese es parte de mi pueblo, ese es mi hijo, ese es mi hermano, ese es mi madre, ¿no? No aquel que quiera hacer la voluntad del mundo y seguirme a mí, ese es un desconocido. ¿Sí? Y lo dijo enfrente de sus padres, ¿no? Enfrente de su mamá y sus hermanos, ¿no? Entonces, si miramos cuando nosotros estemos implicando y prefiriendo perderlo todo, ¿sí? Es cuando nosotros realmente vamos a tener esa decisión de decir, yo lo sigo a él sin importar que yo pierda amigos, familia, esposo, hijos, no me importa. Y eso realmente es algo que es difícil de pensar, ¿sí? Porque eso no todo el mundo lo dice, pero es algo que Yeshua lo dice. Si dice, si tu padre y tu madre te abandonaran, ¿qué va a hacer él? Con todo él nos recogerá, con todo él nos amará, a pesar de todo lo que pierdas. ¿Por qué? Porque vas a preferir seguirlo a él.
¿Y cuánta gente por seguir sus pensamientos, sus lineamientos, no se alejan de su familia y no prefieren perder todo con tal de seguir eso? ¿Por qué nosotros no hacerlo también por seguir al que es Dios verdadero y justo y que Él también va a poder traer a nuestras familias, aquellos que preferimos abandonar por seguir a Dios, Él también los puede traer? Pero es de nosotros también tomar esa decisión. Por eso yo digo, el de seguir a Dios no es algo emocional, sino es más una decisión que es de tomar realmente seriedad, porque no es fácil. El seguir a Dios no es fácil, lo vemos con los profetas, lo vemos con cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, incluso con los del Nuevo, Pablo cómo murió, Pedro cómo murió, Yeshua cómo murió, ¿no? Entonces, cada uno de todos ellos murió por amor a Dios, por seguir la voluntad de Dios. Y todos lo rechazaron, su propio pueblo, su propia familia los tuvieron que rechazar, ¿no? Y ahí es donde nosotros necesitamos estar. Y si no estamos dispuestos a renunciar a todo esto, entonces, ¿será que el Eterno va a poder liberarnos si no estamos dispuestos a renunciar a eso? Si preferimos seguir de acuerdo a lo que mi hermano, madre, tía me digan, o de acuerdo a lo que el pensamiento del mundo diga, o de acuerdo a lo que mi amigo me diga, porque es que como no quiero rechazarlo, venga, yo lo acompaño allí a tomar una copita y allá lo sigo y termino borracho. O no, yo sigo a tal persona y a mí no me pasa nada, pero después terminas hablando igual que ella, ¿no? Entonces, imagínate, ahí es donde nosotros tenemos que mirar, o sea, ¿qué quiero ser yo? Eso no quiere decir que ahora te vas a apartar de todo el mundo, no, sino que siempre hay que trazar la raya, ¿no? Hasta este punto te acompaño, yo sigue tu camino y yo sigo mi camino. Si quieres, cuando quieras hablamos todo, pero no pases de este límite, ¿cierto? Y eso es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. No, mira, nosotros podemos jugar, chancear, decir de todo, pero hay un límite. Me alzas la mano y ese límite se rompió. Me gritas, ese límite se rompió, ¿cierto? No, hay límites que no se pueden pasar. Lo mismo pasa con Dios. Hay en ciertas relaciones donde ese límite no se puede pasar, no se puede romper. Y ahí es donde nosotros, si hay personas que están dispuestas y no están dispuestas a calmar o a quitar ese orgullo, esa codicia, todo esa que estábamos viendo y que vamos a ver cuando veamos capítulo 3, esa, la levadura de nuestras vidas, pues definitivamente va a ser el difícil que Dios trate en nuestros corazones y quite y nos limpie a cada uno de nosotros, ¿sí? Y sigue en el verso 30, dice, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Y acá y esto realmente es muy duro de entender porque es como venimos viendo, a Dios no le gusta el orgulloso, no le gusta el vanaglorioso, no le gusta nada de eso, sino le gusta es que aquel que lo siga realmente por amor, por voluntad y no trate de buscar algo que no es, ¿sí? Imagínense, ¿no? Entonces, y ahí es donde vemos que a Dios no le gusta lo neutro, es o no eres, ¿sí? Haces o no haces, pero no es que hagas a medias, no es que quieras hacerlo a medias, no es que, ay, tengo un pie acá y el otro afuera, no es que estés en dos pensamientos, y eso mismo lo dijo Elías, ¿no? Se lo dijo al pueblo, no anden en dos pensamientos, si quieren a seguir a Baal, váyanse por Baal. Si quieren seguir a Dios, sigan a Dios, ¿cierto? Eso fue algo que dijo muy claro y que se los decía a ellos. Y acá Yeshua vuelve y dice lo mismo. Si estás conmigo, bien, pero si estás contra mí, pilas, ¿cierto? Vamos a tener
duro el camino. Por eso el que está conmigo recoge, pero el que no, desparrama, riega. Y eso realmente es algo que vemos si una persona que es muy orgullosa no tiene límite y puede gastar dinero porque se ve, y no sé si ustedes han visto, hay personas que por orgullosa, que por aparentar, acá yo me acuerdo mucho, hay una serie que se llama Betty la Fea, no sé si ustedes la han visto allá, está la peliteñía, ¿no? Acá la que se vestía que toda de mona. Y decía, es que yo soy de no sé qué y tengo el carro y vive en el apartamento no sé qué. Y cuando veía uno la vida y mostraban la vida de ella que estaba viviendo de las migajas, tratando de comprar allá lo más barato del supermercado, ¿cierto? El carro prestado era prestado y alquilado y las tarjetas a full, ¿cierto? Pero eso que hacía el orgullo y por querer vivir por apariencia, pues ¿qué pasó? Se estaba destruyendo, ¿sí? O sea, el mundo sabía y todos sabían que realmente pues era puro orgullo y pura apariencia. Y eso hoy en día se ve mucho. Puede ser muy cómico y ahí en la serie la muestran muy cómica porque realmente se ve muy cómico. Pero en la vida real hay muchas personas que viven así. Lastimosamente viven con las tarjetas al full, con su vida debiendo hasta el cogote, pero por el exterior, no, yo gano mucho, yo vivo así, yo tengo esto y viajo y hago tal cosa. No sé si ustedes han tenido eh, que vivir o pasar con personas o conocer a personas así, pero realmente es muy duro el ver esas vidas. ¿Por qué? Porque realmente no están disfrutando lo que ellos están haciendo, viven más acongojados. Y ahí es donde vemos que realmente no hay un neutro, ¿sí? Yo no puedo vivir solo de apariencia y de orgullo cuando de por sí he tomado malas decisiones y esas malas decisiones me dejan y me alejan de lo que realmente debo de ser. Y eso es lo mismo con Dios. Tenemos que tomar decisiones radicales. Si sigo a Dios, sigo a Dios. Si sigo al diablo, sigo al diablo. No puedo andar en neutro. Y eso mismo lo dice Yeshua en otro texto, cuando nos dice, me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué dice? Yo no los conocí, hacedores de maldad. Y incluso en Apocalipsis que dice que nos vomitará de su boca si somos neutros y realmente no andamos de acuerdo a lo que él dice, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y vamos a terminar con este verso, no el estudio, no lo alcanzamos a terminar hoy, pero vamos a finalizar la clase con este verso 31. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y este texto sí que es, hay muchos comentarios acerca de este texto. Muchos dicen que es el hablar contra el Espíritu Santo, que pues ustedes saben, lo toman con la Trinidad, ¿no? Que es hablar contra la tercera persona, eso es lo peor, eso es mejor dicho, no se puede decir nada contra él, contra Dios y contra Yeshua pueden decir lo que sea, pero contra el Espíritu de Dios no, ¿no? Eso es parte de lo que creen algunos de la doctrina cristiana. Otros pues dicen, no, venga, no podemos hablar con ninguno de los tres, hacer nada de malo, porque definitivamente pues no es bueno. Le digo tres porque pues realmente yo nunca entendí ese concepto. Hasta hoy en día no lo entiendo. Pero les digo así porque hay doctrinas que hablan esto, ¿sí? Acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Y acá es donde tenemos que retomar ese concepto que nosotros aprendimos en en el curso básico, ¿sí? Ese concepto, y acá no lo explico muy bien, pero pues sí quiero dejar que sea claro este texto. Y es que si vemos cuando venimos hablando de aquel que es contra Dios, ¿cierto? Venimos hablando que el orgulloso Dios no lo quiere, que Dios anhela a aquellos que son pobres en espíritu, ¿sí?
y mete acá lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y más bien deberíamos cambiarle ese santo por el Espíritu de Dios, ¿sí? Para que tengamos el contexto con todas las escrituras. Porque a lo largo del Antiguo Testamento no se habla de Espíritu Santo, se habla de Espíritu de Dios. Acá ya le cambiaron y le pusieron Espíritu Santo, pues igual por el griego, porque en el griego pues no hay, digamos que algo parecido que hable del Espíritu de Dios, ¿no? O lo quisieron transcribir así. Bueno, no sabemos. Pero hay algo que debemos de traer ese concepto que conocimos en el curso básico. ¿Quién se acuerda qué fue el concepto y qué decíamos y qué entendimos cuando vimos acerca del Espíritu Santo en el curso básico? Me gustaría saber para ver si sí tienen este concepto claro, aterrizado. Que es el ruaj, el espíritu, es un soplo Ujú. de Dios. ¿Y es el Es mismo aire. Espiritual. Dios? Sí, 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 Ujú. Bueno, veo que sí tienen bien ese concepto. Entonces, cuando hablamos de Espíritu de Dios, estamos hablando de una manifestación de Dios, ¿sí? Es lo mismo cuando tú coges y soplas una vela, ¿cierto? ¿Quién es el que está soplando? Yo, ¿cierto? Porque estoy soplando la vela. Lo mismo es Dios cuando Él envía su Ruach, cuando Él envía su Espíritu, a su Espíritu Santo, si lo envía a diferentes lugares, Él es el que está orando. ¿Quién está orando? Dios, ¿cierto? No el viento. El viento es una manifestación, es algo que salió de Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, entonces esa blasfemia sería más bien hacia quién? hacia Dios mismo. Exactamente, hacia Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy rebelde hacia Dios? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a decir cosas en contra de Dios? ¿Qué pasa cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios? Y acá cuando hablamos de blasfemias, ya es cuando no solo no queremos obedecer a Dios y hay gente que no obedece a Dios y listo. Hasta ahí no hay problema. El problema es cuando tú empieces a utilizar las cosas de Dios para ir en contra de Él. ¿Me hago entender? Es cuando tú utilizas la misma escritura para ir en contra de Él, para hacer apostasía, ¿sí? Lo que nosotros conocemos en las escrituras como apostasía, eso es algo que el Eterno aborrece, ¿sí? Y la apostasía que es tergiversar el evangelio para confundir a la gente y hacer que pierdan la mirada en Dios y la pongan en los hombres. ¿Cuánta gente no hemos escuchado? Y por lo menos yo conozco a una persona, a un pastor, que literalmente casi hace eso. O sea, él dice, no, a mí me tienen que escuchar y solo a mí me tienen que obedecer y si ustedes se van de acá a la iglesia están vetados, ¿sí? Incluso eso pasó, por lo menos cuando nosotros salimos de esa congregación, él lo primero que le dijo a todos los que estaban allí, dije, no hablen con esas personas porque es que se metieron quién sabe en qué cosas y después ustedes están mal. O sea, nos vetaron, nos sacaron, mejor dicho, como si fuéramos quién sabe qué cosas, cuando realmente tenemos un pensamiento pues diferente, pero creemos en lo mismo, creemos en el mismo Dios, creemos en que Dios puede hacer grandes cosas, ¿cierto? Pero imagínate hasta dónde llega la apostasía del hombre de querer negar a Dios y querer pensar que solo ellos tienen la última palabra, ¿no? O que si solo bajo su mando, bajo su autoridad, pues es donde tienen la salvación. Pero eso es que apostatar en contra de Dios, ir en contra de lo que Dios enseñó, ¿sí? Entonces, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Y si hemos, ya la podemos entender mucho mejor a lo que la entendíamos en el cristianismo, porque en el cristianismo realmente hay mucho comentarista o a nivel doctrinal de X o Y congregación. Casi siempre este texto
no lo han entendido y no ha quedado tan aterrizado como digamos que hoy lo podemos aterrizar, ¿no? Y de acuerdo a lo que venimos hablando en todo el texto, yo creo que el mismo texto ya nos dice acá es, o sea, definitivamente no puedo ser orgulloso, no puedo ser altivo, tengo que andar de acuerdo a lo que Dios dice, porque si no, pues estoy en contra de él y estoy blasfemando contra él, ¿no? ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar con este texto. No sé si les quedó dudas, si les quedó dudas, pues me avisan. Ahí tenemos 2 minuticos todavía, entonces por favor para que me confirmen. Si tienen dudas, si no tienen dudas, o vamos súper bien. Todo bien, Juliet. Ujú, vale, Vamos bien. listo. Bueno, entonces me gusta que todos les haya quedado claro que es parte realmente de entender eso. Déjenme un momento, arreglo acá la cámara. Se me alocó, dicen. Defectos y acá no. Listo, ahora sí. Que se aloca la cámara. ¿Listo? No sé, entonces quedó todo claro. ¿Algún comentario que quieran hacer? O ya quedó full. Para mí todo bien, Julie, muchas gracias. Listo, vale, Charito. Vale, entonces veo que les quedó todo claro. Entonces, pues vamos a orar. Sí, finalizamos. Realmente cada vez Yeshua nos aclara muchas más cosas, muchos más conceptos y pues entendemos cada día más que el andar con Dios, el andar realmente con lo que Él nos pide, pues es lo primero que tenemos que tener en nuestras vidas, ¿no? Ir cambiando y ir dejando que sea Dios el que actúe, porque realmente pues no podemos hacer nada, solo Él lo puede hacer y seguir de acuerdo a lo que Él dice, ¿no? Seguir con esa disposición de no cambiar, porque definitivamente es peor cuando nosotros conocemos y nos desviamos de sus caminos, ¿no? Ahí sí dice, dura cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿no? Preferible caer en manos del hombre que en manos de Dios. Dios sí da un castigo muy duro y definitivamente pues ahí es donde nosotros tenemos que tener esa mirada puesta en Dios, ¿sí? Y tratar de andar de acuerdo a lo que Él nos está diciendo, ¿vale? Entonces pues vamos a orar y finalizamos, ¿listo?